Bendecido día, jovencitas. Bienvenidas al día 21 de una vida con propósito. El título del día de hoy es Cuida tu iglesia. Cita bíblica de Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Colosenses 3:14. Que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo que Dios quiere que experimentemos juntos en la vida de su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están completamente unificados como uno solo. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, la humilde consideración hacia los demás y la armonía perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Nada en la tierra es más valioso para Dios, que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo el daño devastador que causa la división, el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad en el lugar donde te congregas. La Biblia indica: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos. Enfoquémonos primero en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo nos dice: esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que pudiéramos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad. Y chequen aquí que esta frase se ha repetido el día de ayer y el día de hoy. Dios quiere unión, no uniformidad. Y por causa de la unidad, nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa: aprender a amarnos como Cristo nos amó. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y un mismo propósito, no que sean iguales, que permanezcamos unidos en un mismo propósito. Otro sería ser realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. A veces llegamos a una iglesia que creíamos perfecta y que todos se llevaban súper bien y que eran unos hermanos amorosos, y ya que estás adentro empiezas a verle sus defectos y te empiezas a decepcionar. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión pese a sus imperfecciones, anhelar lo ideal mientras criticamos lo real
es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión, encontrar un balance entre no obsesionarte con que todo sea perfecto, ideal, pero también en esforzarte por tratar de alcanzarlo. Habrá creyentes que si te defraudan y te decepcionarán, pero no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. El que una persona piense y actúe diferente a ti no tiene que significar que vas a estar en pelea con ellos o que te vas a retirar de ellos. Tenemos que aprender a convivir y a compartir con todas las personalidades. Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones, entendibles. La lista podría ser bastante larga. Conflictos, heridas, hipocresías, negligencia, mezquindad, legalismos y otros pecados. Pero en lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción o desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar una iglesia perfecta, porque no existe. Otra, decídete a animar más que a criticar. Siempre es más fácil eludir al compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que están trabajando, que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Es muy fácil que critiquemos al que está actuando, pero nosotros estamos sentados. No queremos actuar quizás por temor a ser criticados. Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. Dice, ¿por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por el juicio de Dios. La Biblia llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo de él consiste en culpar, quejarse, criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a nuestros hermanos debería de ser utilizado para construir la unidad en nuestra comunidad. La Escritura dice, pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras, no los derrumben con la crítica. Otra, niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni siquiera de la solución. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten valor y dile, hazme el favor de parar, no necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con esa persona antes que conmigo? Las personas que cuentan chismes también rumearán acerca de ti. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias, pensando solo en ellos mismos. La Biblia nos indica que la clase de alborotadores debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies con el charlatán. Salomón señaló, sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. No cooperes con ningún chisme. Alguien está confiando en alguien y ahora está siendo descubierto y anda de boca en boca. No cooperes con ellos. Otra, practica el método de Dios para solucionar los conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. 1.
Si tu hermano peca contra ti, ve a solas y habla con él, y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. 2. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. 3. Por último, si se niega a hacerles caso a ellos, llévalo a tu iglesia. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amar a la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Sé valiente y ve a enfrentarlo directamente con el afectado. Otro más, apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Sin embargo, cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos, que tienen conflictos o que están siendo inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar, al menos, que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr, y está en manos de tus líderes ahora. La Biblia es clara con respecto a la manera en que debemos relacionarnos con los que nos sirven. Dice, respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena, honren a sus líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y de amor. Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo. Allí aprendemos a decir nuestro en vez de mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice las congregaciones que están unidas. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en la comunidad en busca de amor y un hogar donde ser aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hallan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más. Todos desearían entrar ahí, en esa congregación, en esa iglesia. Hazte miembro, un miembro activo. Día 21, pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. ¿Cómo? Participando en las labores que sean necesarias en mi servicio y negándome a participar en los chismes y en los conflictos, en la división. Versículo para recordar. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Pregunta para considerar. ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia en mi iglesia? ¿Participas? ¿Eres activa en esto? Ahí está la pregunta. ¿Qué estás haciendo? Bendecido día.